rosa y beso. ¿Qué es eso? Li Wan, que se había apresurado a doblar la esquina, respiró hondo y se escondió aferrándose a la pared nuevamente. Parpadeó rápidamente. Debo haberlo mirado mal. Después de calmarse por un momento, Lee Won abrió los ojos con cuidado para confirmar lo que había visto. Lamentablemente esa fue la realidad. En cuanto se dio cuenta de que no se había equivocado, se tapó la cara con una mano y se tragó un gemido que le hervía en la boca. Un hombre alto lo esperaba al otro lado de la calle. Estaba de pie en medio de la carretera, con un ramo de rosas en los brazos y un rostro más fresco que el frío del Ártico, independientemente de la mirada de la gente. César Alexeyevich Sergeev. Esta era la persona que Li Wan estaba a punto de conocer. El hombre de espléndida apariencia con cabello rubio platinado y ojos gris plateado que tiembla con cada movimiento que realiza, de casi 2 metros de altura, suele robar la mirada y la mente de los transeúntes en un instante, pero casualmente apunta con un arma a la cabeza. De un niño también era de sangre fría. A pesar de su espléndida apariencia que podría confundirse con un modelo o actor, ni siquiera sabría que tal cosa existía en el mundo, y mucho menos recibir un casting callejero común, y su verdadera identidad era el jefe de una organización mafiosa con un enorme poder. En Rusia. Un hombre así está de pie en medio de la calle con un brazo lleno de un ramo de rosas, que incluso parece pesado ahora. Aunque sigue siendo notable. Lee Wan estaba en desacuerdo con el impulso de huir y arrastrarlo de inmediato y el deseo de fingir no saber y huir. Pero incluso mientras reflexionaba, el tiempo siguió fluyendo. Ya habían pasado 30 minutos de la hora de la cita. Realmente no quiero verte afuera. Lee Wan lo pensó sinceramente. Desafortunadamente, ese hombre era el amante actual de Lee Wan. Incluso si sucedió a medias, eso es todo por ahora. Ahora que la situación se ha aclarado y ha recuperado la razón, el problema que tiene delante y en el que está pensando ahora mismo no es que la persona a la que le perforó la nariz sea un hombre, ni que sea el jefe de una notoria organización mafiosa no solo en Rusia sino también en el mundo, no lo era. Ni lo era el hecho de que la organización fuera una organización hostil a la organización en la que su padre biológico era miembro, a pesar de que estaba retirado. Era la rosa en el brazo del hombre. Definitivamente me lo darías. Li Wan cerró los ojos y apenas tragó el gemido que bullía en su garganta. He tenido algunas experiencias de citas, pero nunca me he sentido avergonzado de ir a conocer a alguien así. Por supuesto, no es inusual regalar flores a una cita. Estaría más que feliz de recibir un ramo de rosas. Tan pesado. Si llega hasta este punto, cualquiera podría tener envidia de pensar en una cita romántica. Si la persona que recibe la flor, Lee Won, no fuera un hombre como él. También es alto con 186, con un esqueleto grueso y largo, hombros anchos y abdominales bien definidos. Al recordar a César, que era más grande que él, Li Wan, que se había imaginado frente a sus ojos a 2 hombres maduros parados en la calle intercambiando ramos de rosas brillantes, sintió la necesidad de despedirse de César para siempre. En ese momento, de repente, una esquina de mi estómago palpitaba y me dolía. Lee Wan, quien involuntariamente agarró uno de sus estómagos, frunció el ceño. No hay razón para estar enfermo. Porque la herida ya estaba curada hace mucho tiempo. Pero en el momento en que pensé en romper, incluso por un momento, siempre hubo dolor. Como si César le estuviera advirtiendo, el dolor ardiente volvió y un escalofrío inquietante le recorrió la espalda. Si te digo que rompas de nuevo, realmente te dispararé en la cabeza. A una edad temprana, mi cabeza fue aplastada y no tenía deseos de morir. Si eso sucede, arriesgaré mi vida y correré hasta los confines de la tierra. Sobre todo, prepárese meticulosamente y tenga un plan. Papá, estarás bien con la organización, me preocupa la gente de la pensión, pero estoy seguro de que ni siquiera tocará al público. Si hay algo que quiere, es un tipo que no puede ser visto por la gente común. Lee Wan, que había pensado tan lejos, inmediatamente distorsionó su rostro. ¿Por qué tengo que estar en una relación porque tengo miedo? Sorprendido por sus emociones, apareció inmediatamente fuera del callejón. No le tengo miedo a nada al mismo tiempo, pensó Lee Wan. Excepto por ese loco ramo de flores. En ese momento, César volvió la cabeza y sus ojos se encontraron. Por un momento, Li Wan se detuvo. Mientras observaba en silencio, los ojos de César se inclinaron lentamente. Li ganó. No hubo sonido, pero Li Wan pudo notarlo a través de sus labios, que eran suaves y dulces. Una leve sonrisa se extendió por su rostro frío y endurecido, y sus ojos grises plateado brillaron intensamente. Sin querer, Li Wan perdió la cabeza. Era una cara hermosa realmente loca. Tal vez hasta que muera, no seré inmune a esa cara. Pensando en blanco, de repente frunció el ceño. En ese minuto de movimiento, Lee Won inmediatamente volvió a la realidad. En ese momento, César le tendió un ramo de flores con una breve pausa en el medio.
Tan pronto como el fuerte aroma de rosas tocó la punta de su nariz, Li-Wan agarró el cuello de César con su brazo y corrió hacia el auto estacionado al costado de la carretera. Se dice que los hombres y mujeres que se encuentran en el puente giratorio tienen más probabilidades de enamorarse. Tal vez sea porque el instinto que ha crecido después de sentir el peligro lo confundió con una reacción a la razón. No sé si es lo mismo para hombres y mujeres, pero no será muy diferente. Después de todo, es una relación de humano a humano. La pregunta es, ¿qué clase de hombre es? Siento la emoción de encontrarte en un puente colgante cada vez. Li-Wan alborotó su cabello desordenado y miró el asiento a su lado. César acarició su cuello con una cara ligeramente distorsionada que acababa de mirar en éxtasis hace un momento. Abrió la boca, frotando la parte que Li-Wan había agarrado con todas sus fuerzas con su dedo largo. Si quieres estrangular, hazlo en la cama. Li-Wan, quien pensó que iba a protestar por lo que estaba haciendo, preguntó sin darse cuenta. ¿Está bien dormir en la cama? Era extraño que fuera una cuestión de lugar, no de acción. Para Li-Wan, que parpadeó, César suavizó los labios sin apretar. Se dice que morir en la cama es la muerte más feliz. El significado era diferente en muchos sentidos, pero Li-Wan no lo señaló. De todos modos, la probabilidad de morir en la cama era muy alta, porque era un oponente que no lo parecía. Si tuviera que morir, mi lado vendría primero. Li-Wan, que había pensado sin querer, sintió escalofríos en la espalda ante la imaginación realista. Bajó la mirada hacia los dedos largos y nudosos que recogen cigarros en el húmido. De todos modos, sentí que tenía que poner una excusa por llegar tarde. Aunque es una relación en la que se encuentran en los ratos libres, por esa razón, César mostraría un disgusto si llegaba tarde, aunque fuera un minuto. Pero llegué 30 minutos tarde. Li-Wan, que había hecho el cálculo sin pensar, inmediatamente cambió de opinión. Al menos 15 minutos es su culpa. Li-Wan, quien miró brevemente el ramo de rosas que yacía a un lado del asiento, abrió la boca. Después de hablar sobre la razón por la que llegaste tarde, pensé en advertirte que no vuelvas a salir con algo tan aterrador. Pero cuando habló, César, que cortó la punta del cigarro con un movimiento familiar, abrió la boca. Me disculpo. Detenido por la extraña atmósfera, Li-Wan pensó que se enfadaría, pero se equivocó. En lugar de fruncir el ceño o enfadarse, César habló con más calma. Espero llegar tarde la próxima vez. Llevando el cigarro encendido a su boca, sonrió levemente, pero Li-Wan no pudo sonreír. Prefiero estar enojado. Mientras el sedán luchaba entre el deseo de cuestionar qué diablos era y el deseo de nunca saberlo, el sedán entraba lentamente en un camino familiar. Li-Wan hizo una pausa y miró a César. ¿No vas a comer? Después de exhalar lentamente una larga bocanada de humo, abrió la boca. Voy a... César le sonrió a Ji-Won. Los ojos no están sonriendo en absoluto. Despacio. Una vez más, dijo algo cuyo significado no quería saber, pero su intención era demasiado clara como para fingir que no sabía. Como para probarlo, la mansión de César apareció detrás de él. Al sentir la crisis, la cabeza de Li-Wan comenzó a dar vueltas violentamente. César, quien miró su rostro de lado, dijo mientras se llevaba el cigarro a la boca. Me está saliendo humo de la cabeza. Después de escupir el humo del cigarrillo, sonrió brillantemente. En lugar de responder a las palabras, Li-Wan eligió apretar su cabello. Como convencer a este monstruoso monstruo de energía era más problemático que disparar una sola palabra en respuesta a un juego de palabras. A diferencia de Li-Wan, quien distorsionó su frente por el nerviosismo, César solo estaba disfrutando de su cigarro sin prisa. ¿Qué tal hacer otra cosa? Ante las repentinas palabras, César movió una de sus cejas brevemente. Li-Wan, que no había dicho nada, se congeló rápidamente. Siempre es lo mismo, intentemos algo nuevo. César miró a Li-Wan sin decir una palabra. Sus labios se inclinaron lentamente y sonrió. Es bueno. Mientras el escalofrío le recorría la columna, César extendió la mano. Dedos largos y gráciles acariciaron suavemente el escote de Li-Wan. ¿Voy a estornudar o estornudarás tú? Mirando los ojos elegantemente curvos, Li-Wan se volvió contemplativo y dejó de respirar. Los autos sorprendidos se dispersaron alrededor del elegante auto deportivo que corría por la carretera al pisar el acelerador. Sin embargo, el hombre sentado en el asiento del conductor llamó a claxon y gritó como si no pudiera tolerar ni un momento de vacilación. Fuera del camino, babosas estúpidas. No lo retires, sácalo. Solo quedaba una cosa en su mente mientras corría salvajemente de un automóvil a otro. Zar. Otra alarma urgente sonó como si fuera a instar, y el rostro de Dimitri se endureció mientras revisaba el número en la máquina. El pulso de César, que nunca había superado los 90 bajo ninguna circunstancia, superaba los 120. Eso no es lo único. La presión arterial y la temperatura corporal son mucho más altas de lo habitual. Es más, no hay señales de calmarse, pero sigue subiendo. Esta fue una gran crisis.
¿Quién eres tú, bastardo, que te atreviste a llevar al zar a este nivel? Solo pensar en eso hizo que estallaran sus berrinches, y rechinó los dientes. Soy el único que puede matar al zar. ¿Crees que dejaré que alguien más lo haga? Persiguió las coordenadas y corrió frenéticamente a gran velocidad. Sorprendentemente, las coordenadas apuntaban a la casa de César. Costaba creer que el zar estuviera pasando por la vida o la muerte en un lugar custodiado por estrictas medidas de seguridad. Bastardos inútiles, los mataré a todos. El pensamiento de que todo esto ya estaba muerto pasó por mi cabeza, pero no importaba. ¿Quién hará que si vuelve a matar al que lo mató? En primer lugar, debemos aplastar la cabeza del hombre que hizo al zar así. El rostro de Dimitri se volvió aún más sombrío ante la vista de la tranquila mansión no muy lejos. Mientras tanto, el número siguió aumentando. Dimitri saltó del auto sin siquiera apagar el motor y corrió directamente a la mansión. En otras ocasiones, debería haber al menos 10 o más miembros de la organización desde la puerta hasta aquí, pero hoy, por alguna razón, no vi ni una sola rata. ¿A dónde diablos se fueron todos? ¿Están realmente todos muertos? Poco a poco, el pitido de la máquina se hizo más fuerte. Era una prueba de que se estaba acercando a César. La dirección era el dormitorio de César. La idea de estar en tal peligro en casa, incluso en mi propia habitación, hizo que me dolieran los dientes. ¿Dónde y qué estaban haciendo todos? Deberían haber sido protegidos incluso después de la muerte. Prometiendo encontrarlos a todos y decapitarlos, Dimitri exclamó con urgencia. Carbonizarse. ¿Está bien? Cuando de repente abrió la puerta y entró, había una escena completamente diferente a la que había imaginado en la cama. También fue un terror ver a dos hombres empapados en sudor, desnudos y sin ropa interior, sobre la cama, pero la mayor contaminación eran sus identidades. En el momento en que vio a César moviendo su cintura violentamente mientras sostenía a Liwan por detrás, Dimitri se estaba asfixiando. Mis ojos. César gimió con dureza detrás de él mientras se tapaba rápidamente los ojos abiertos de par en par con ambas manos y salía corriendo. Bastardos podridos. Después de fregar la casa como si fuera la suya y beber 2 tazas de agua fría, Dimitri finalmente se calmó un poco, apretando los dientes y maldiciendo a los dos contribuyentes. ¿Qué tipo de riqueza me arriesgué corriendo mi vida para ver? Si lo piensas bien, no tiene sentido en primer lugar. César, quien ha sido entrenado y entrenado para arriesgar su vida desde muy joven, está amenazado de muerte en su propia casa y en ningún otro lugar. Debería haber pensado que era raro. Bastardos mozos sentados en el caviar. Incluso pensando en ello de nuevo, la rabieta fue intensa. Ser engañado es molesto, pero verlo con tus propios ojos es aún más molesto. Todo es por culpa de ese maldito abogado. Incluso después de ver todas las cosas sucias del mundo, no quería volver a verlo desnudo. Pero, ¿cuánto menos los vuelves a ver comiendo junto al zar? Malditos bastardos. Maldito. Dimitri gritó y agitó los puños en el aire. Pensando en los recuerdos humillantes de ese día, estaba enojado y no podía soportarlo. Colgado de un árbol y verlos comer como un perro toda la noche. La peor experiencia de mi vida fue simplemente una pena que quería lavar. ¿Pero hazme verlo de nuevo? Me sacaron los ojos y me lavé los dientes pensando que quería lavarlos, y la puerta del salón se abrió y apareció el hombre en cuestión. Dimitri volvió su expresión sombría directamente hacia él. Era evidente que César solo tenía una bata de baño sobre su cuerpo. Como evidencia, las largas piernas que estaban expuestas bajo el dobladillo de una bata de baño hecha para su altura eran piel. Cuando vi su rostro, que aún tenía el resplandor de la historia de amor, estallé en ira. Antes de que César pudiera abrir la boca, Dimitri lo escupió. ¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo ver una sola rata? Contrariamente a él que estaba a punto de precipitarse, César abrió la boca, mostrando una señal de molestia. Son unas vacaciones. ¿Vacaciones? Nunca he oído semejante chorrada. Intenté discutir de nuevo sobre tomarme unas vacaciones después de echar a todos los miembros de la organización, pero esta vez perdí la oportunidad. César lo interrumpió, alborotó su cabello desordenado. ¿Qué está pasando? Si fuera suficiente interferir deliberadamente en mi tiempo privado, algo grandioso habría sucedido. Era una pelea que no dejaría en paz si fuera un asunto trivial. Dimitri inmediatamente contorsionó su rostro ante la obvia amenaza. ¿Cuál resultó perjudicado y cuál fue esa actitud? Dimitri apretó los dientes y dijo como si atacara. Ah, hay un problema. No creas que es un gran problema. Después de todo, el jefe de la organización casi muere en la cama. ¿Qué? Al ver a César fruncir el ceño, Dimitri torció los labios y sarcásticamente. ¿Cómo diablos jugaste tan duro que tu corazón late así? Pensé que alguien se había atrevido a dispararte en el corazón. Debo haber estado teniendo eso, como pudiste tú, que chocaste con 10 o 20 personas toda la noche y ni siquiera te moviste, poner una alarma para solo una. Mientras hablaba, se preguntó. ¿Qué has hecho, bastardo?
Como Dimitri, quien confía en conocer a César mejor que nadie, es suficiente para asegurarle que no tiene pasatiempos pervertidos. Su padre, Sasha, tenía la afición de torturar a otros, pero César era más mecánico. Todas sus acciones fueron decididas si era necesario o no, si funcionaría o no. Era un hombre que podía ser más cruel que Sasha si decidía que era necesario. No había emoción o agitación allí. Solo hay cálculo. Era solo una máquina hecha por Sasha. Obviamente, no habría sido eso normal. Para Dimitri, que está en conflicto entre sus sentimientos internos de que tiene que averiguar la cantidad de cabellos de César y el rechazo de que nunca quiere saber si tiene algo que ver con Leewon, César bajó suavemente sus largas pestañas plateadas y distorsionó levemente su frente. Estaba excitado durante el eso. No podemos. No. Dimitri, quien disparó de inmediato, se sentó con las piernas cruzadas y se inclinó profundamente en el sofá, mirando a César. Necesito saber todo sobre ti, por si acaso. Nunca debería volver a suceder en vano así, ¿verdad? Esto nunca ha sucedido antes, por lo que debe haber algo más que el número haya aumentado a este nivel, ¿verdad? Vamos, cuéntamelo todo. ¿Cómo jugaste? Ignoré lo que pasó en el último campamento. Me engañaste 2 veces, ¿no una? Por favor, dime por qué te atreviste a confundirme y hacerme correr hasta aquí. Es imposible convencerme con palabras de que me estás alimentando tanto por ese abogado que no es nadie más. César le dijo a Dimitri, quien lo miró fijamente, con una cara inexpresiva. Lo hice en mi cara. Por un momento, no entendió el significado de las palabras. Un latido tarde, cuando César abrió la boca. Dimitri, que estaba contemplando de inmediato, sin saberlo, extendió la mano y se puso de pie. Basta, está bien, no quiero escucharlo, él lo hizo en la cara. Desafortunadamente, casi al mismo tiempo, Dimitri escuchó las palabras de Nien César. A su primo, que se había convertido en un fósil, César entrecerró los ojos y le dijo, como si recordara un recuerdo. Dije que no me gustaba, pero me estrangulé la garganta y lo derramé. Intenté eso primero adentro y luego verterlo por todo mi cuerpo para aplicarlo, pero cuando entraste, se detuvo y salió. Intentó hablar, pero Dimitri se tapó los oídos y gritó. Maldito seas, ¿vas a pudrir hasta mis oídos? Está bien, lo tengo. Cállate, bastardo. Enojado, se dio la vuelta y se alejó. El ceño de César se arrugó ante su violenta espalda, y luego se dio la vuelta. Cuando regresó a su habitación y abrió la puerta, Lewan estaba acostado en la cama como la última vez que lo había visto. César se inclinó sobre su espalda desnuda, yaciendo inmóvil, desmayado o desmayado, y abrió los labios. Lo que le dijo a Dimitri no fue un farol. César solo dijo la verdad cuando preguntó. Y de ahora en adelante, estaba a punto de retomar la actividad detenida sin querer. Desde el principio. César palmeó la elegante espalda musculosa de Lewan y colocó su otra mano debajo de él. El cuerpo inferior ya había levantado la túnica gruesa al máximo y estaba esperando la siguiente. Para el consuelo de Lewan, que estaba contemplando si debería seguir fingiendo dormir con los ojos cerrados o si despertar ahora y declarar que solo debería hacer esto por hoy. La alarma comenzó a sonar con fuerza de nuevo. Dimitri, que salió frenéticamente de la mansión pisando el acelerador de la ira, miró los números e hizo un sonido impactante. Creo que es como un castigo. ¿Cuánto tiempo vas a hacerlo? Dimitri apenas resistió el deseo de gritarle a la máquina. Prefiero estar bien apenas manteniendo la razón, pensó. Sabe mejor que nadie lo poderoso que es César. Incluso Dimitri, que odiaba a Leewon hasta el punto de que estaba cansado de lidiar con él toda la noche con más de 10 mujeres, simpatizaba con él. Ni siquiera bebo allí. No fue tan difícil imaginar los 2 círculos en contacto con los huesos. Sí, incluso si tu esperanza de vida se agota, muere rápidamente. Derramando todas las maldiciones y maldiciones que sabía, pisó el acelerador y otra vez. Mientras tanto, la alarma seguía sonando. Allí de nuevo Lewan pensó mientras miraba el lejano jardín de flores reflejado en el techo con una mirada en blanco. Tarde o temprano seguro que cruzaré por allí. ¿Debería omitirlo ahora sin arrastrarlo demasiado tiempo? De repente, una mano lo agarró por la cintura y lo devolvió a la realidad. El segador que lo sostenía a la espalda le mordió la aurícula. Dices que me mataste y me salvaste. Lewan suspiró, culpándose a sí misma por tener que regresar a este mundo. César movió los labios y se frotó el cuello, haciendo un sonido aireado. Otras veces, me hubiera puesto la piel de gallina o engreída por la picazón, pero ahora no pienso en eso. Incluso las celdas me molestaban y sentí que me había rendido. Cuando no hubo respuesta, César suspiró y abrió la boca. Rechace las solicitudes con moderación, no se ceda. De repente, queriendo saber qué estaba pasando, Lewan lo miró. César, quien hizo contacto visual por un momento, continuó. Sé que eres un adicto al trabajo, pero no es bueno estar demasiado ocupado con tu trabajo, eres débil. Era cierto que hacía casi 15 días que no nos veíamos por cuestiones de trabajo.
pero César fue malinterpretado. ¿Sabías que hoy es el día 5? Lee Wan, quien tragó saliva seca, señaló en un tono reacio. No está sobrecargado debido al trabajo. Entonces, el tono de César era normal, pero su clon que lo tocaba no lo era en absoluto. Al instante, sintiendo que la sangre se le escapaba de la cara, Lee Won respondió de inmediato. ¿Estás bien? César se rió y lo besó en la mejilla. ¿Por qué diablos hice esa cosa loca llamada supervivencia? Recordando el vago arrepentimiento, Lee Won tragó saliva seca. Cuando pensé en su vago, apareció una cara desagradable. Al ver eso, dijo, abriendo la boca. ¿No viniste? El hombre. No sé si es un sueño o real. Creo que te vi salir gritando. Vacilando ante los confusos recuerdos, César respondió con indiferencia. No es nada, solo estoy aquí para comprobar si hay algún problema conmigo. ¿Es eso un problema? Bueno, dijiste que tu pulso era un poco más rápido. César encogió un hombro y comenzó a moverse lentamente hacia abajo. Se implanta un microchip en su cuerpo, y cuando su condición cambia, inmediatamente lo alerta de una crisis. No le gustó el hecho de que la persona que lo vigilaba fuera su primo Dimitri, un fanático, pero alguien tiene que hacerlo, así que no tiene más remedio que hacerlo. Además, la persona que trabajará más duro que nadie también es ese hombre. Pero espera. Lo estábamos haciendo, y el hombre saltó y lo miró. Bueno. Para Lee Wan, quien estaba bastante aturdido con innumerables pensamientos corriendo por su cabeza, César aún hablaba con una actitud indiferente. Eso es lo que hace. Lee Wan tampoco tenía la intención de señalar que estaba de acuerdo con que Dimitri irrumpiera en cualquier momento y viera a César en cualquier forma que viera. Desafortunadamente, también es un hombre que no tiene más remedio que hacer eso. Sin embargo, es una historia diferente si está incluido de alguna forma. No tiene sentido ser tan informal en primer lugar. ¿Cuántas personas pueden ser desvergonzadas al revelar sus escenas de eso a otros? No debería decirse que una persona común se asegurará de que algo como esto no vuelva a suceder, que él o ella tome medidas para evitar que tal situación suceda en primer lugar, o que él o ella no puede evitarlo. Así que por favor entiéndalo. Pero, ¿qué pasa con esa extraña reacción? Como Lee Wan, que se enorgullece de ser una persona con mucho sentido común, la actitud de César siempre lo impresionó. Fue lo mismo esta vez también. ¿Por qué terminé saliendo con una persona común a 1.000.000 de años luz de distancia? No importa lo que dijo o cuáles fueron las circunstancias, dijo algo completamente diferente de lo que esperaba, por lo que no hubo respuesta de los alumnos. El nuevo César, buscando palabras para convencerlo, agregó. De todos modos, no hay nada que no pueda ver si se decide. La recopilación de información es una especialidad. Como ex KGB, espiar y desenterrar los secretos de otras personas o la vida personal secreta no sería nada. No sirve de nada tratar de mover la cabeza con fuerza, estaba diciendo. De todos modos. ¿Eso significa que evitar al hombre es fuerza mayor? De hecho, ya que has visto todo tipo de cosas malas, podría haberlo pasado por alto fácilmente, diciendo, es como si alguien más tuviera eso. El problema era que la cara de Lee Won no era tan gruesa como la de esos desollados. Por supuesto que era lo mismo en otros lugares. La carne tierna está ardiendo. No pienses en otros hombres. Claramente había una sensación desagradable en la voz baja. Lee Wan trató de concentrarse en el hombre frente a él, pero, por otro lado, también era cierto que sentía que quería alejarse de la realidad. Resulta que tenía una deuda con el hombre. Lee Wan torció la frente. Fue difícil incluso respirar en este momento. César besó a Ji Won en la mejilla y le acarició el cuello suavemente. Me pregunté si estaba a punto de estrangularme la garganta de nuevo, así que me faltaba el aire. Los ojos de César se entrecerraron mientras miraba a Lee Wan, quien estaba sin aliento con una cara pálida. El estado de César, que había vuelto a la normalidad, volvió a deteriorarse. La tez de Dimitri se puso pálida cuando vio la alarma que había dejado de sonar después de que había pasado 1 día y medio. El hijo de puta empezó de nuevo. No importa cuán fuerte sea un hueso, si golpea tanto, no tiene talento. Y como había esperado 1 día y medio a que el abogado se despertara, la mente de César estaría llena de pensamientos de simplemente hacerlo. Sin querer, la alarma informó el estado de Ji Won, no de César, y estaba transmitiendo su situación. Aunque esto nunca fue lo que Dimitri quería. Sin embargo, no tenía intención de experimentar otro ataque al ojo mientras corría para verificar los hechos. Antes de que ese bastardo se marchite, me volveré loco primero. Mientras metía un puñado de pastillas en su boca, de repente pensó. Al mismo tiempo, Dimitri, que se había puesto blanco, le agarró la cabeza. No, maldita sea. Te mataré con mis propias manos, bastardo abogado podrido. Todo esto es gracias a ti. Gritó y encontró el arma, pero no pudo contener su ira y disparó un arma al aire. Maestro, ¿estás bien, balazos? Dimitri,
que se había vuelto reflexivamente hacia el mayordomo que entró corriendo, vio su rostro contemplativo y apenas levantó el arma. Necesito un asesino útil, murmuró como un diálogo interno. El tipo de persona que haría cualquier cosa si le das dinero. No importa cuánto cueste. Dimitri apretó los dientes y miró hacia atrás. Matar. Dimitri apretó los dientes y maldijo, apuntando con su arma a la lámpara roja intermitente y la máquina que emitía un pitido. Seguro que te mato, maldito abogado. Y la máquina no se quedó en silencio hasta que pasaron 2 días más. Te ves cansado. Con voz preocupada, Liwan miró a su padre que estaba sentado al otro lado de la mesa. Hasta hace poco, Mikhail, el jefe de una gran organización mafiosa en Rusia, dimitió tras dejar paso a su actual sucesor. Ahora, él era solo un anciano jubilado que pasaba sus días pescando y jugando a las cartas como un pequeño pasatiempo. Solo había la expresión en su rostro de un padre puro que estaba preocupado por su hijo. Lee Wan abrió la boca ligeramente. Acabo de perder algo de peso. Inmediatamente, una sombra apareció en el rostro de Mikhail. Al ver esto, Lee Wan agregó de inmediato. No hay nada de qué preocuparse. Parece que estás exagerando, añadió Michael. Eres demasiado adicto al trabajo, pero con moderación. Había demasiadas personas que lo malinterpretaron aquí y allá. Por supuesto, ninguna de las partes pudo decir con asombro que este era el efecto del leso excesivo. Liwan no pudo responder de inmediato porque estaba conteniendo las palabras que le llegaban a la punta de la lengua. Mientras tanto, mi padre habló. Si trabajas sin siquiera tener tiempo para conocer gente, por supuesto que tu cuerpo se cansa. Si aceptas un caso, te apegas a él todo el día. Al verlo sacudir la cabeza, Lee Won respondió débilmente. No sabes bien que un juicio suele llevar mucho tiempo. Pero la mayoría de ustedes no van a juicio, ¿verdad? Pero cuando siempre llamo, cuelgo porque estoy ocupado o no puedo localizarte en absoluto. Mikhail siguió quejándose. Por supuesto, Liwan dividió el apretado calendario en detalle y lo puso en acción. Lo que hacía más agitada la agitada vida diaria era que los dos hombres compartían los pocos días libres. Además de eso, uno de ellos solía quedarse sin energía, por lo que a menudo se desperdiciaba poco tiempo. Después de que pasaron 10 días más, Lee Won durmió durante 2 días completos después de regresar a casa. Y después de que solo recuperó una cierta cantidad de fuerza física, le hizo una promesa a su padre y llegó hasta aquí. Había muchas cosas que quería decir, pero en lugar de eso, movió la taza de té frente a él hacia su boca y tragó el té caliente en voz alta, y luego Lee Won abrió la boca. Me ajustaré tanto como sea posible. ¿Qué pasaría si descubriera que la causa de su pérdida de peso fue algo completamente diferente de lo que imaginaba? Lee Won miró a Mikhail. Las canas reflejadas en su sien le hacían sentir la magnificencia de los años vividos, y su mirada hacia su hijo estaba llena de confianza y cariño. Tiene una apariencia gentil que es increíblemente gentil para un jefe de la mafia, pero Lee Wan sabía que solo era su apariencia. Un hombre que se fue para proteger a su madre y a sí mismo. Significaba que vivía en un mundo lo suficientemente cruel como para abandonar a su esposa e hijos. Es innegable que usó sus manos varias veces para matar a César durante su servicio activo, incluso sin pensarlo profundamente. Ahora que renuncié, la situación puede haber sido diferente, pero no tuve el corazón para preguntar y confirmarlo. ¿Estás comiendo bien? ¿No es porque estás ocupado y saltando? Estoy comiendo bien. Inmediatamente después de responder, Lee Won se dio cuenta. Mikhail estaba ansioso por hacer cualquier cosa por él. El pasado es el pasado, y encontrarse y pasar tiempo juntos incluso una vez como esta significaba que todo el pasado pasaría, pero el corazón de Mikhail era diferente. Es difícil tratar de darlo imprudentemente, pensó Lee Won. Fue una carga escuchar que un adulto independiente que no era un niño ignorante recibió mucho de sus padres. Además, no es una relación padre-hijo normal, ¿verdad? Sin embargo, es reacio a negarse incondicionalmente. Lee Wan suspiró por dentro. Lo entiendo o no lo entiendo, pero es vergonzoso. Pensando tan lejos, dijo Mikhail. ¿Ya terminaste? Ahora tengo algo de tiempo libre. Era imposible decir que fue hace más de 10 días, por lo que Lee Won sonrió vagamente. Mikhail siguió hablando sin perder tiempo. Hay una fuente termal que acaba de abrir. Hice una reserva, ¿te gustaría ir conmigo? ¿Es una fuente termal? Mikhail asintió ante la pregunta de Lee Won. El siguiente lugar es un área turística de alta gama que está emergiendo rápidamente. Las celebridades y las personas adineradas son conocidas como sus principales clientes, por lo que es difícil para el público en general encontrar incluso un número de teléfono común. Habiendo hecho una reserva en un lugar así, a pesar de que se había jubilado, el nombre de Mikhail todavía parecía funcionar. Fue una oportunidad única y Liwan estuvo tentado de decir que es una fuente termal.
Por encima de todo, mi cuerpo estaba rígido y dolorido, y tenía un fuerte deseo de sumergir todo mi cuerpo en agua caliente y sudar en la sauna. Mikhail, quien notó que Lee Won estaba interesado, continuó como si esperara. La gente que ha estado allí dice que estuvo muy bien. Se dice que cuando vas a un spa después de unas termas, tu cuerpo se siente completamente aliviado de la fatiga. Voy a ir. El rostro de Mikhail se iluminó ante la respuesta que llegó de inmediato. Sentí que me había vuelto un snob, pero era cierto que tenía un corazón oscuro, por lo que Lee Won no se atrevió a negarlo. En cualquier caso, pensó que debería darle a su padre algo de tiempo, si no tanto como el que había pasado con César. Las oportunidades deben ser iguales. No está mal si es una fuente termal. Mientras se imaginaba relajándose sumergiendo su cuerpo en agua caliente, Lee Won sintió que su cerebro se relajaba. ¿Cuándo? Tengo que prepararme. Solo diga lo que necesita, y le proporcionaremos todo allí. No hay nada más que cuidar. Mikhail dijo sin ocultar una señal de alegría. Una vez más, el corazón de Lee Won estaba concentrado. Es un viaje a las aguas termales que solo hay que hacer, entonces, ¿hay alguien a quien no le importe esto? Michael continuó preguntando. ¿Cuándo tienes tiempo? Por favor, no ajuste la fecha de acuerdo con esa fecha. Es posible a partir de mañana. ¿En realidad? Mikhail sonrió brillantemente e inmediatamente decidió ir a las aguas termales con Lee Won durante una semana a partir del día siguiente. Su padre, quien dijo que vendría a recoger a Lee Won en automóvil por la mañana, sonreía alegremente. Después de salir del café y romper con Mikhail, Lee Won comenzó a caminar para subirse al tranvía. Mikhail quería ir directo a su casa y dormir juntos, pero se fue al día siguiente, pero Lee Won se negó. Es bueno ir de viaje, pero tienes que decirle a tu abuela con anticipación que estarás fuera. Además, ya era hora de preparar la cena. Incluso si llegas tarde, te enfadarás si no entras. Fue un momento en el que estaba pensando en varios pensamientos en mi cabeza, como limpiar antes de partir y otras tareas domésticas. Sentí una sensación extraña detrás de mi espalda. La sensación de aterrorizar su espalda era extrañamente familiar. A medida que disminuía el ritmo, la presencia que sentía detrás de mí también disminuía. Lee Won sacó su teléfono celular y dobló la esquina fingiendo estar hablando por teléfono. Entró en un callejón apartado y se escondió dentro del edificio, parado dentro de la pared y esperando. Me tomó unos minutos más darme cuenta si algo realmente me molestaba o si simplemente estaba equivocado. En el momento en que el hombre con gafas de sol contuvo la respiración y entró, Lee Won inmediatamente lo pateó. Lee Won, que rodó por el suelo por descuido, se puso encima del hombre, agarró el cuello y abrió la boca. ¿Por qué me seguiste? El hombre parpadeó con incredulidad. Parecía no haber imaginado nunca que lo atraparían. Lee Won gritó mientras agitaba el collar que sostenía. Dime, ¿quién hizo esto? El hombre abrió mucho los ojos como si estuviera desconcertado, y de repente golpeó la cara de Lee Won con su frente. El ataque repentino lo empujó lejos, sin poder siquiera hacer un sonido, y el hombre se puso de pie. Lee Won estaba mareado, pero no se perdió al hombre que huía, agarrando su pierna y derribándolo. Hubo varios puños y patadas. Como si estuviera familiarizado con este tipo de pelea, el hombre tenía un puño bastante hábil. Pero Lee Won tampoco fue demasiado fácil. Un puño bien sincronizado atravesó su estómago, y el hombre se arrodilló en contemplación, tragando su aliento. ¿Quién es? Lee Won agarró la cabeza del hombre y preguntó entre respiraciones ásperas. Al igual que Lee Won, sus manos y rostro estaban cubiertos de sangre. El hombre no tuvo más remedio que responder. Dijo, por orden. ¿De alguien? El siguiente nombre salió inesperadamente para Lee Won. Cuando puso una foto del hombre en su teléfono celular y la soltó, se levantó y salió corriendo. Pronto llegará un informe. Lee Won pensó, encontró el número y presionó el botón de llamada. La voz de César se escuchó solo después de hacer una conexión a través de la secretaria. Tengo algo que decirte, me voy ahora, así que espera. Después de transmitir unilateralmente solo su negocio, colgó el teléfono. Era porque mi estómago estaba hirviendo para explicarlo con calma. Traqueteo. Aunque la puerta se abrió después de tocar, Lyudmila se levantó de su asiento, terriblemente sorprendida. Cuando vio su rostro, se cansó aún más de la reacción azul y Lee Won se avergonzó al instante. Tal vez porque tenía un pasado que la amenazaba con el absurdo, solía mirarlo con ojos tan temerosos cada vez. Aunque el pintor estaba hasta la coronilla, Lee Won sonrió porque no tenía intención de desahogar su ira con la persona equivocada. Una vez más, Lyudmila no se rió. «Car, ¿está el zar adentro?» A pesar de haberlo confirmado ya por teléfono, preguntó una vez más. Lyudmila simplemente dijo que sí en voz baja. Después de una breve reverencia, Lee Won abrió la puerta interior. Había otra persona en la oficina además de la persona esperada. Dimitri,
que estaba sentado en el sofá de invitados y tomando té con César, frunció el ceño tan pronto como sus ojos se encontraron con Li Wan, quien abrió la puerta y entró. Si mira su disgusto sin ocultarlo, era una niña grande. Lee Wan pensó para sus adentros y volvió su mirada hacia César. Lee Wan. Se levantó lentamente y lo llamó por su nombre. Con una leve sonrisa, Lee Wan dejó que César lo abrazara. Normalmente les habría advertido que se abstuvieran de la presencia de una audiencia, pero la audiencia sentada allí fue una excepción. Como era de esperar, Dimitri inmediatamente se convirtió en una picadura de insecto y miró a Li Wan. Ignorando su reacción, César abrió la boca. ¿Por qué tu cara es así? ¿Tus manos están en mal estado? ¿Contra quién peleaste? Dijo Lee Won, tomando la mano de Lee Won y alejándose suavemente de él mientras miraba la herida. Tengo algo que decirte. Simplemente estaba contigo, eso es bueno. Dándose la vuelta, Lee Won sacó su teléfono celular hacia Dimitri como si fuera una bendición. Atrapé al hombre que me estaba siguiendo hoy. Cuando mostré la foto del hombre que había tomado, los ojos de los dos hombres se volvieron hacia un solo lugar al mismo tiempo. Era difícil saber lo que estaban pensando porque ambos estaban inexpresivos por fuera, pero, sobre todo, Lee Won tenía pruebas sólidas. Después de juzgar que habría reconocido suficientes fotos, sacó su teléfono celular y abrió la boca. Quiero que me expliques lo que pasó. Su mirada se volvió hacia Dimitri, que estaba sentado frente a él. Nunca pensé que este hombre me estaba siguiendo. En primer lugar, no había ninguna razón para que nadie siguiera a Lee Won. Porque soy un civil honesto. Agregó para sus adentros. Aunque sin querer me involucré con la mafia. En cierto sentido, esperando la respuesta de Dimitri, Lee Won esperó. Después de un momento de silencio, de repente sonrió. Bueno, soy un tipo que no conozco. El rostro de aspecto natural era algo predecible. Lee Won volvió a abrir la boca. Confesé que este hombre me estaba siguiendo en tu nombre, pero ¿no lo sabes? No sé. Dimitri sonrió y dijo. Debería haberte traído aquí yo mismo, ¿solo una foto como esta? Además, ¿cómo se supone que vas a reconocer esta maldita cara? ¿Cómo sabes si acabas de golpear a alguien que pasaba y le tomaste una foto? Lo esperaba, pero fue más descarado que eso. ¿Cómo pudiste mentir tan casualmente? Es una tontería esperar conciencia de un hombre que es un exagente secreto del gobierno y ahora es un proxeneta de club. Y con un trago más, Dimitri extendió las manos e incluso se encogió de hombros exageradamente. Puedes confiar en un híbrido que no sea Ruski. Dimitri. César, que no había dicho nada hasta entonces, abrió la boca. Solo dijo su nombre, pero Dimitri hizo una pausa. Pasó un silencio helado, y Dimitri soltó su labio mordido y dejó escapar un suspiro. Es una broma. Lee Wan estaba un poco sorprendido por dentro. No era una disculpa oficial, pero pensé que había inclinado la cabeza inmensamente incluso hasta ese punto. Como prueba de ello, Dimitri miraba a Lee Wan con su hermoso rostro arrugado. Como para hacerte arrepentirte de haberte hecho decirte esto a ti mismo. ¿Eso es de lo que estás hablando? La voz tranquila de César rompió el silencio. Lee Wan volvió la cabeza y lo miró. ¿Sabías? En lugar de responder, César sonrió. Eso confirmó el hecho de que él también era un simpatizante. Al menos, estaba claro que él lo sabía y lo perdonaba. Aunque eran primos, sangre y sangre parecían ser carne y sangre. Lee Wan miró a los dos hombres que estaban en un solo paquete. Pensándolo de esa manera, parecía que su apariencia era de alguna manera similar. Incluso si lo miraba con ira, no había oponentes con los que pudiera relacionarme, y no tenía la confianza para persuadirlo racionalmente porque haría lo que quisiera de todos modos. Por encima de todo, Lee Won eligió un camino diferente porque no quería pelear mientras levantaba la voz frente a Dimitri. Zar. César se estremeció ante el puño repentino, y Dimitri se puso de pie de un salto. Sin embargo, a Lee Won no le importó y golpeó la espada de César con el puño en el otro lado. Esta vez, un gemido salió de la boca de César como si fuera bastante doloroso. César, que levantó la mano para detener a Dimitri, que estaba a punto de precipitarse en la contemplación, respiró hondo y abrió la boca. No interfieras. Pero Dimitri gritó con urgencia, pero todo lo que respondió fue la mirada aterradora de César. Cuando volvió su mirada hacia Lee Wan en el silencio, su rostro se suavizó. ¿Ya terminaste? Este era el tipo de cosas que estaba dispuesta a aceptar. Lee Wan se mostró más escéptico al respecto, y esta vez dirigió su mirada a Dimitri. El verdadero eje del mal era ese hombre. Mientras tanto, Lee Wan, que solo había estado esperando una oportunidad, trató de explotar su ira esta vez. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia él, César se detuvo de repente frente a él. No, golpéame. Zar. Dimitri, conmovido por la voz aguda, lo llamó. Pero César continuó mirando a Lee Wan y exhalando. No toques a otros chicos.
Tócame. El rostro de Dimitri se endureció. Lee Wan, quien lo miró, volvió su mirada hacia César. No es tocar, es golpear. Por lo tanto, César tomó la mano de Ji Won y besó su dedo manchado de sangre. Pégame. Por primera vez, Li Wan y Dimitri pensaron lo mismo. ¿César era masoquista? Poco después, Lee Won agregó de inmediato. Supongo que no quiero tocar a nadie. Debe ser cierto que César estaba mirando a Ji Won con todo su corazón y pasión. Verdaderamente lleno de amor. La razón pronto se hizo evidente. César besó el dedo de Lee Won repetidamente y dijo. No sabía que nos volveríamos a encontrar tan pronto. Habría pensado que nunca lo volvería a ver durante al menos un mes completo, así que lo hice. Lee Wan no tenía la intención de volver a encontrarse tan pronto. Si no fuera por eso, Lee Wan dejó solo a César y abrió la boca sin expresión. ¿Eres tú el que siguió? No. Lee Wan entrecerró los ojos hacia César, quien le fue infiel voluntariamente. ¿Sabías? César sonrió levemente en lugar de responder. Sorprendentemente, era un hombre que no mentía. No sé si es porque no lo necesito. Lee Wan habló sin rodeos. Deténlo ahora. César enterró sus labios en su dedo y miró a Ji Won. El resoplido corto de Dimitri se escuchó en el silencio. La reacción fue la esperada, pero no pude evitar enfadarme. Lee Wan habló con calma. No hay razón para seguirme, a menos que haya algo mal en mi cabeza. Él fue el único que respondió a las palabras intencionalmente pellizcadas de Dimitri. Ignorando a Dimitri, que me miraba con ojos temerosos, César abrió la boca. Si no te gustan los subordinados de Dimitri, adjuntaré a los miembros de mi pandilla, ¿de acuerdo? Ja, Li Wan resopló brevemente. ¿Por qué no pones microchips en mi cuerpo como tú? Era sarcástico, pero César lo tomó a la ligera. No tengo intención de poner nada más que yo en tu cuerpo. Era un hombre que solo ladraba de 1 a 10. Pero lo que siguió fue aún más especulativo. Necesitas guardaespaldas porque eres débil. Frío. Dimitri, que estaba bebiéndote al mismo tiempo, tosió violentamente. En Koso Li Wan se avergonzó cuando miró a César mientras babeaba como si esto fuera una tontería. ¿Quién es? Soy débil. En respuesta a la protesta que volvió de inmediato, a César se le ocurrió la respuesta que pensó que era correcta. Te desmayas cada vez que lo haces, que un hombre simplemente se desmaya por el eso. De nuevo Dimitri tosió. Esta vez, parecía que estaba atrapado en el sari mientras respiraba. Lee Wan sintió simpatía por Dimitri por un momento, quien estaba sentado a su lado con severidad, quien sufría un sufrimiento irrazonable. Cuando estaba a punto de decir que no, César habló primero. Es solo que lo soporto, pero si lo haces en serio, morirás. Siento que voy a morir ahora porque es tan absurdo. Li Wan dejó escapar un suspiro silencioso de su boca abierta. ¿Solo eso? Si lo hace una vez, el valor predeterminado es una semana, ¿no? Para vivir, he tolerado malentendidos absurdos, pero esta vez fue difícil de soportar. Sobre todo, la expresión en mi rostro que no me gustaba me hizo enojar más. No soy el único al que le falta tanta resistencia. Parece que lo has olvidado, pero soy un soldado de las fuerzas especiales. Eres una bestia. César solo le sonrió brevemente, quien agregó eso en su corazón. Como si fuera mezquino. También podría disparar un arma. Li Wan sintió la fuerza en la mano aún agarrada de César y abrió la boca con la mayor calma posible. Entonces, ¿vas a seguir siguiéndome? Es el guardaespaldas. Disco. No importaba lo que pensara César, era absurdo que Dimitri lo siguiera para protegerlo. Si César no estuviera allí incluso ahora, se habría levantado y estrangulado a Lee Won. Bueno. Cualquier otra conversación no tenía sentido. Si hubiera dicho más aquí, parecía que solo Li Wan explotaría y solo continuarían las cosas vergonzosas. Por ahora, decidió dar un paso atrás y Li Wan retiró la mano. Hablaremos de esto más tarde. Los dos, sin eso. Cuando lo agregó deliberadamente, Dimitri le dirigió una mirada absurda y César frunció el ceño. De todos modos, Lee Won abandonó el lugar. Ten en cuenta que se te hincha y hierve el estómago al pensar en querer vencer a ese cabrón mafioso que no habla el idioma de tu corazón. Después de que Li Wan salió de la oficina, Dimitri se quedó solo con César. Cuando abrió el húmido y miró sus delicados dedos mientras tomaba un cigarro, recordó lo que acababa de suceder. Ya sabía que Li Wan vendría a visitarlo en persona. Pero no sabía que doblaría su asiento con tanta frialdad y se iría. Pensé que estarías más enojado. Para Dimitri, quien no duda de que luchar siempre es correcto, es la verdad de la vida, podría ser frustrante. Pensé que pelearías como un perro. Después de todo, un alboroto tan barato no le conviene al zar. Miró fijamente el rostro del hombre al que había adorado desde la infancia. Un hombre increíblemente hermoso.
Es extremadamente raro que a un hombre se le pueda dar el modificador de que es hermoso. Dimitri pensó que la palabra solo se adaptaba a César en su vida. Un hombre que puede cortarle el cuello a alguien casualmente con un rostro inexpresivo, un hombre que nunca se estremece ni se emociona en ningún momento. El tipo ideal más perfecto que anhelaba. Ese maldito abogado lo está arruinando. Dimitri rechinó los dientes en silencio. César con el pulso acelerado es una tontería. Bajo ninguna circunstancia este hombre debe ser sacudido. Porque así se hace, era imperdonable que una obra maestra creada por un artista se redujera a un mero ser humano insignificante. Pigmalión era su mito más detestado. Nunca puedo verlo de esa manera. Pensando así, Dimitri, por otro lado, también pensó que Lee Won no era normal. César no estaba al tanto de eso, pero el hombre que Dimitri había unido a Lee Won era un exartista marcial, y no era un oponente que molestara a nadie. Si fuera un hombre normal, habría sido noqueado de un solo golpe, pero fue un giro inesperado y desagradable ser golpeado por Lee Won, borrar el nombre de Dimitri e incluso ser fotografiado. Odio siquiera pensar en ello, pero el cuerpo desnudo de Lee Won era bastante bueno. Los músculos tensos estaban bien equilibrados en el cuerpo, por lo que incluso un ligero golpe podía sentir la firmeza. Quizás algunas de las artes marciales orientales serán la base. Eres débil con un tal Lee Won, y estás diciendo tonterías como esa, así que por supuesto que llorarás. No era irrazonable que Lee Won estuviera enojado. Por supuesto, es natural que sea solo un humano insignificante en comparación con el zar. Dimitri. Sí. Respondió de inmediato a la llamada. Reflexivamente girando su mirada apasionada, César encendió un cigarro y abrió la boca. Ya debes haber escuchado el informe de lo que sucedió antes de que Lee Won viniera aquí. ¿Verdad? Dimitri no dijo nada. César se llevó el cigarro a la boca y lo chupó profundamente, quemando la punta del cigarro. Dime, ¿a quién conoció Lee Won hoy y de qué hablaron? Este no era el propósito de la cola de Dimitri. Al contrario del caso de César, lo odiaba tanto que quería confiar en él, por lo que trató de aprovechar la oportunidad. Esta es la razón por la que lo dejé ir a pesar de que lo sabía. Ante la cara de su arrogante primo que se sentó cómodamente e informó sobre la vida diaria de Lee Won, Dimitri no pudo evitar responder mientras se disipaba en su corazón. Dijo que irá al spa con Mikhail. Por encima del humo, entrecerró los ojos. Después de escupir el humo, César dijo, seguir. Debido al clima frío, las aguas termales en Rusia eran muy populares. Aunque no es la temporada más fría, la atracción siempre está llena de gente que visita saunas y aguas termales. Lee Won, a quien le gustan las saunas, solía relajarse allí, gracias a un cliente que consiguió un trabajo y le permitió usar su sauna privado en la parte trasera de su casa a su gusto a cambio de una tarifa baja. Fue divertido tener una conversación solo con hombres en el vapor caliente, y beber una cerveza fría con el cuerpo cansado también fue lo mejor. Cuando Mikhail mencionó la palabra aguas termales, Lee Won recordó vagamente su sauna pública o privada, que había visitado en Rusia, aunque sabía que era un resort de lujo. La escala será enorme para adaptarse a los gustos rusos, pero no será muy diferente. En el mejor de los casos. ¿Es suficiente que la pared esté dorada? No tenía otro pensamiento en mente, solo ansioso por darse un chapuzón en el agua caliente, y se detuvo momentáneamente cuando finalmente llegó allí en el auto de Mikhail que había venido a recogerlo. Te mostrará más de lo que puedas imaginar. La sauna destartalada que había imaginado se convirtió en polvo en un instante cuando recordó las viejas copias de películas que ahora se han convertido en clásicos. Su predicción no se equivocó. La gran escala y el hecho de que las paredes están doradas. Sin embargo, a tal escala, este dorado fue definitivamente inesperado. Un enorme palacio se alzaba frente a él. El edificio, que parecía tener al menos 20 pisos de altura, era infinitamente largo horizontalmente como si tuviera un gran terreno. Además, las esculturas y las vidrieras esparcidas por los muros exteriores me recordaron a un alto castillo construido en la Edad Media. Lo que podría decirse que es el vértice del dragón de fuego era una estatua gigantesca que se colocó en la parte superior del techo de estilo eslavo. Lee Won ni siquiera quería saber de quién era la estatua. El hotel, que me cansó solo por su tamaño, se iluminó con un destello de luz deslumbrante, y se estaba acercando a la distancia que recorría el automóvil. ¿Es eso una fuente termal? Micaela sintió satisfactoriamente a Lee Won, quien abrió la boca después de un rato. ¿Un poco pequeño? Se ve en mal estado, pero no estará mal para una estadía corta. Lee Won parpadeó y revisó el edificio que volvió a aparecer. Cuando llegué a Rusia, lo primero que sentí similar a Corea fue el hecho de que, según su mentalidad, lo grande es mejor, todos los edificios dignos de su nombre eran grandes y llamativos. Este caso tampoco es una excepción, y Lee Won se quedó sin palabras ante la escala del hotel, que era lo suficientemente magnífico y brillante como para llamar su atención desde lejos, como si recordara a un palacio real. Después de todo, es un baño público. Cuando me llamaron vagamente, me fui a dormir mientras sudaba en el hammam, y el yo pensativo que pensé en paz desapareció muy lejos.
Mikhail le dijo a Lee Won, quien no dijo nada. Siempre he querido visitarte. Su rostro sonriente no era en absoluto diferente de lo habitual. Lee Won notó que esta no era la primera vez que venía a este resort. En el futuro, cuando acepte el favor de mi padre, debería considerar este tamaño como base. Cuando Lee Won ingresó algo nuevo en su cabeza, el auto se detuvo y el portero abrió la puerta. Bienvenido, señor Lomonosov. El gerente salió a saludarme cortésmente y los porteadores se alinearon para llevar el equipaje. Siguiendo los pasos de Mikhail, Lee Won entró en un espléndido edificio que recordaba a un edificio de la era zarista rusa. Mientras subía a la habitación al otro lado del amplio pasillo donde podría perderse, el gerente continuó explicando las instalaciones utilizadas con una voz bien elaborada. Como una tierra de nieve, el paisaje reflejado fuera del ascensor transparente era todo nieve. La sauna y las aguas termales están instaladas tanto en el interior como en el exterior, por lo que puede usarlas donde se sienta cómodo. El gerente explicó la ubicación y el efecto con voz suave. Mientras Lee Won hacía el sonido de los ingredientes que hacían ruido en un oído, todo lo que podía pensar era que quería sumergir todo su cuerpo en ese cuerpo caliente. Está prohibido beber alcohol en el baño. Por favor, tenga cuidado ya que esto puede causar un accidente. Mikhail asintió con la cabeza como si fuera natural el mensaje de una advertencia educada pero severa. Sin embargo, Lee Won no se perdió el suave guiño detrás del gerente que salió primero del ascensor. La habitación a la que nos guiaron era una suite en el último piso. En el caso de una familia, hay casos en los que una suite se divide en varias estancias centradas en el salón, pero como somos solo nosotros dos, no esperábamos utilizar una estancia así. Lee Won, que simplemente había imaginado una habitación doble, se equivocó de nuevo. Parecía que Mikhail estaba decidido a derribar por completo el muro con Lee Won en esta ocasión. Era un poco agobiante, pero solo fingí no saber. Si eso lo hace sentir mejor, no hay nada particularmente malo en ello. Pensó Lee Won. De todos modos, es verdad que me están cuidando. ¿Te gusta eso? Después de que el gerente se fue, mi padre preguntó con anticipación. Sería bueno que animaran, pero desafortunadamente, Lee Won no era así y es mucho mayor que eso. Lindo cuarto. Contrariamente a las expectativas, Mikhail mostró un signo de decepción a primera vista ante la simple reacción. Al ver esto, Lee Won agregó de inmediato. No sabía que era un hotel tan bueno. Gracias por traerme. Mientras hablaba, sentí que era demasiado formal, así que me sentí como una pared. Lee Won se sintió avergonzado e inmediatamente cambió de tema. ¿Cuándo es tu comida? Creo que el restaurante aquí también sería genial. Seguro. Mikhail inmediatamente sonrió y preguntó. ¿Te gusta la comida italiana o la comida francesa? No me importa de ninguna manera. Tú lo sabes mejor que yo, así que por favor recomiéndalo. Era una sugerencia realista, pero mi padre parecía estar de mejor humor. Mikhail asintió con entusiasmo y continuó. Hay un restaurante italiano preparado por un chef británico de fama mundial. Es irónico, realmente no puedo comer comida británica, pero la comida extranjera en el Reino Unido es genial. Hace unos años en Londres posteriormente, comenzó a narrar anécdotas de su visita a Inglaterra. Después de una cena de 2 horas, Mikhail tomó a Lee Won y se dirigió directamente hacia él. El famoso hotel tenía un gran bar a la altura de su tamaño. En proporción al número de habitaciones, la capacidad del bar parecía ser bastante grande, pero ese día estaba extrañamente lento. Es visualmente poco atractivo tener a 2 hombres sentados en un bar vacío. Lee Won, quien se sentó, abrió la boca en un silencio que parecía resonar como un eco a pesar de que sonaba una música suave. No está tan lleno como está. Pensé que era un lugar famoso. La comida estuvo deliciosa, el servicio fue satisfactorio y las instalaciones fueron excelentes. Pensé que era una preocupación innecesaria, pero cuando dije algo, el personal que vino a tomar mi pedido respondió con una sonrisa profesional. Se han reservado todos los pisos, pero hay clientes que aún no han llegado. Pronto estará lleno. Lo siento, podría haber usado este hotel exclusivamente. Ella respondió con una sonrisa a su padre, quien bromeó con él con una sonrisa amable. Después de pedir un trago, Mikhail abrió la boca cuando ella desapareció. Eres una chica bonita. Lee Won dijo sin pensar. Si quieres tener una cita, pregunta, creo que lo haré. Lee Won no se perdió la joven mirada de interés hacia un atractivo anciano. Mi padre debe haber tenido algún tipo de corazón, por lo que debe haber dicho algo así. ¿De qué estás hablando? ¿Tonterías? Más bien, Lee Won continuó hablando como si se estuviera preguntando qué estaba pasando. Ha pasado mucho tiempo desde que has estado solo, y si esa chica está interesada. No estaba en la edad de estar sorprendido por el nuevo matrimonio de mi padre, y ni siquiera estaba lo suficientemente cerca como para tener una relación romántica como esa. Mikhail negó con la cabeza ante la adición que cualquiera haría. Estás hablando tonterías. Como eres mujer, no sé si tu madre vuelve con vida.
añadió, mordiéndose la lengua ligeramente. Además, ¿no tienes prisa por tener una cita? Sí. Lee Wan se sorprendió por la pregunta repentina e hizo una pregunta sin saberlo. Mikhail lo miró con ojos cariñosos y continuó. ¿No es hora de casarse pronto? Es bastante tarde, porque ya tienes la edad suficiente para tener 1 o 2 hijos. Te pareces mucho a Suyeon, así que tu hijo debe ser bonito. Mikhail dudó en responder a un tema en el que no había pensado de inmediato, y Mikhail dudó apresuradamente. Hay mucha gente que se casa tarde en estos días, así que deberías cuidarlo. Pensé por primera vez que mi relación con mi padre no era muy cómoda, pero afortunadamente. Si hubiera sido una relación mucho más cercana, el tema no habría terminado hasta que una respuesta vino a su mente. Justo a tiempo, un empleado trajo alcohol y los dos cambiaron fácilmente de tema. Mientras compartía conversaciones cotidianas, Liwan se sintió aliviado por dentro de que los temas incómodos no continuaran. Los dos estaban empapados en alcohol que empezó ligero, 1 o 2 tragos. Aunque los rusos son famosos por sus habilidades verbales, Lee Won también era un coreano que no perdía con el alcohol. Después de beber 1 o 2 tazas a la vez, ambos bebieron mucho, sin darse cuenta de cuándo cortarlo con moderación. Lee Won también se dio la vuelta y no tenía fuerza en las piernas, pero era mejor que Mikhail. Bebió y bebió como si realmente no pensara en el día siguiente, hasta que no pudo caminar en absoluto. De mala gana, dejó la cuenta en su habitación y ayudó a Mikhail a salir del bar. Con los brazos alrededor de los hombros, se tambaleó para entrar en el ascensor, y Mikhail, que murmuraba algo solo, levantó la cabeza. Mi hijo. Con una sonrisa en su rostro, profundas arrugas alrededor de sus ojos, acarició la mejilla de Lee Won. ¿Quién hizo una cara tan bonita, como se atreve mi hijo? Pareció sorprendido por las cicatrices aún magulladas y desgarradas en su rostro, pero no dijo nada. Todavía estaba preocupado. Bueno, si yo estuviera en la misma situación, lo haría. Lee Wan pensó para sus adentros y no mostró ninguna reacción. Después de eso, el padre dejó escapar un largo suspiro. Deberías haber crecido sin un solo corte de pelo. Crecí bien. Sí, crecí bien. Mikhail miró a Lee Won con cara de borracho y sonrió. El anhelo por su madre siempre estuvo contenido en la forma en que su padre lo miraba. Una vez más, Mikhail, que miraba a Lee Won con ojos extrañamente húmedos, abrió la boca. Te resentirás conmigo, pero sigo pensando que fue bueno que te dejara a ti y a tu madre en ese entonces. Con un tono algo confuso, se estremeció. ¿Tienes que vivir diferente a mí? Por lo general, conocí a una buena mujer y tuve un hijo. Como una persona normal. Así quería vivir, con tu madre. Lee Won no respondió. Por un momento, me sentí como si estuviera borracho. Luchó para sostener a Mikhail, que estaba constantemente caído, y se dirigió a la habitación y escuchó sus continuas palabras con un oído. Después de apenas entrar en la habitación y acostarlo en la cama, Lee Won, quien se quitó los zapatos y se cambió bruscamente de ropa, volvió a salir a la sala de estar. Su habitación estaba al otro lado de la calle, pero no se sentía bien al entrar. Aunque bebí mucho, estaba borracho. Su mente estaba bastante clara, y se paró en medio de la sala de estar y reflexionó por un momento. ¿Vamos a la sauna? No había nadie en el baño al aire libre que estaba abierto las 24 horas. Mientras bebía, Lee Won, que ni siquiera podía ver la sombra de los invitados excepto el personal, estaba satisfecho con el paisaje como se esperaba hasta que regresó a la habitación. De todos modos, no era una oportunidad común poder disfrutar de una fuente termal de este tamaño solo. Mikhail también se está desmoronando, por lo que puede tener algo de tiempo para sí mismo, aunque es limitado. Dado que todas las reservas están llenas, no habrá tal oportunidad nuevamente cuando lleguen los invitados. Lee Won se quitó la ropa cómodamente y se metió desnudo en el agua caliente. Instintivamente, estaba harto. Temblando débilmente por el calor helado, suspiró y se recostó contra el borde de la bañera. Después, un suspiro de satisfacción fluyó. Cerró los ojos, esperando que la tensión de su cuerpo se disipara. Tardíamente, las heridas en su rostro le dolían por todas partes. Hizo una mueca de vez en cuando, y mientras se apoyaba contra su cuerpo, los pensamientos comenzaron a divagar. Recientemente, ha habido mucha presión sobre el matrimonio. Después del último comentario furtivo, César a veces matizaba de esa manera si no había sido cuidadoso. Todavía estamos fingiendo no saber, pero no sabemos cuánto tiempo funcionará este sencillo método. Mako fue menos apremiante que César, pero más directo. Sería un tema gravoso escucharlo de alguien, pero dado que las dos personas más gravosas preguntaron, la única forma de lidiar con eso era evitarlo. Diré eso. Dejando a un lado la idea de que ambos eran hombres que nunca se rindieron, hizo a un lado las preocupaciones problemáticas. De todos modos, no se va a resolver de inmediato, y estás aquí para descansar, así que solo tienes que ser fiel a tu propósito. Si fueras mayor de lo que eres ahora, tu padre diría lo mismo.
No sé sobre César, pero eso es para más tarde de todos modos. Incluso si hubiera decidido hacer eso, no pude evitar sentirme reacio en una parte de mi corazón. Sin embargo, no había ningún punto afilado en particular, por lo que lo ignoró y se relajó. ¿Mencioné que dormir en una fuente termal es peligroso? Mientras estaba medio dormido, de repente lo recordé, y sentí una leve simulación de popularidad en mi oído. Li Wan pensó confuso mientras se dejaba en el agua caliente. Ha llegado un invitado. Es una pena que perdí mi tiempo a solas antes de lo esperado, pero no puedo evitarlo. Pronto oirás el sonido de entrar en el agua. Se esperaba que hubiera ondas dependiendo del movimiento, pero el sueño fue tranquilo. Li Wan esperó en silencio, pero la reacción que había estado esperando durante tanto tiempo no salió. Entendiste mal. No estaba claro si había confundido el sonido con pasos o si se confundió con sentir una presencia en absoluto. Él era el único en la superficie caliente del vapor que se elevaba. Cuando confirmó que no había la sombra de otra persona en el espacioso baño de aguas termales, Li Wan descartó a la ligera que estaba equivocado. Es matrimonio. Tan pronto como mi cabeza adormecida se despertó, inmediatamente recordé las palabras de mi padre. Vida ordinaria, matrimonio. ¿Qué tipo de expresión haría si supiera que todo lo que había esperado no podría hacerse realidad? Cuando nos dejaste a tu madre y a mí, probablemente no esperabas tal resultado. Pensar en César le dio dolor de cabeza y se rascó el cabeza molesto. Las relaciones entre hombres también son un dolor en el culo, pero la otra persona es un hombre así. Su padre quería el matrimonio de Li Wan, pero si fuera César, moriría y se opondría. Quizás intente matarlo de nuevo. Apenas se retiró y dio un paso atrás, pero si eso sucede, César no se quedaría quieto, y era obvio detrás de escena. Como antes, tenía el impulso de luchar o no caer por sí mismo, pero por supuesto que era imposible. Li Wan habitualmente se frotaba las heridas de bala que le quedaban en el estómago. Solo puedo ocultarlo para siempre. Era hora de hacer un nuevo compromiso. Algo brilló a través del vapor. Con retraso, Li Wan se dio cuenta de que no lo había encontrado. ¿Desde cuándo estás parado ahí? El hombre alto se quedó inmóvil como si fuera una estatua de piedra. Es posible que incluso hayas pensado que era solo una parte de la espléndida decoración de la pared. Pero él no era de ninguna manera un idiota. Solo había una cosa en todo su cuerpo que no se sacudía, como si ni siquiera pudiera respirar, algo que estaba vivo y en movimiento. Ojo extraño. En el momento en que los ojos del extraño de diferentes colores chocaron, Lee Won abrió mucho los ojos. A pesar de que era más de mediodía, el cielo estaba nublado y mal visto. Parece que volverá a nevar. En esa fatídica tarde, Mikhail, aún joven, miró hacia el cielo, pensando involuntariamente. Era casi un milagro esperar que no hubiera nieve en invierno en un maldito país del norte. Después de eso, el breve aliento que exhaló formó una forma blanca, luego se rompió y desapareció. Dirigiéndose a la oficina después de un almuerzo temprano, caminó por la calle congelada, teniendo cuidado de no resbalar en la nieve que había caído el día anterior. También era hora de que diera un paso corto, pasando a personas que de vez en cuando trotaban por una calle tranquila. De repente, un hombre corrió a su lado, creando una brisa. ¿Quieres causar una conmoción cerebral al correr por una calle como está a tal velocidad? Mikhail miró su espalda con sorpresa, pero pronto entendió por qué. Carterista, carterista. Atrápame. Oye, agárrate a ese tipo. Una mujer vino corriendo por detrás, gritando con voz entrecortada. Mikhail involuntariamente volvió la cabeza para mirar detrás de él. El rostro de la mujer, con su ralo cabello suelto como un loco, se tornó contemplativo, revelando su desesperación. ¿Eres asiático? Mikhail pensó y volvió la cabeza de nuevo. Vi la espalda de un hombre que huía de mí. En el momento en que vio el bolso viejo y grueso en su mano, el hombre de repente se tambaleó, se inclinó y golpeó su cabeza contra el suelo. Así es. Una mujer que hablaba un dialecto de origen desconocido se escapó. Mikhail desvió la mirada para seguir a la mujer que pasaba corriendo junto a él. Abrió la boca involuntariamente y estiró la mano, pero ya era demasiado tarde. En el lugar donde el carterista rodó, la mujer agitó los brazos y se golpeó la cara contra el suelo. Gritos desastrosos resonaron por las calles, seguidos de una espantosa fricativa. Arrojó todo su cuerpo en el camino helado, pero pareció perder el conocimiento por un momento. Mientras tanto, el carterista se levantó apresuradamente y se fue. Espera, abrázame. Carteristas, mi dinero. Cuando se derrumbó, gritó amargamente, pero Mikhail la miró con las manos en el abrigo y la miró. En el borde de la carretera donde no había gente pasando, su grito lastimero solo se dispersó, dejando ecos en las calles solitarias. Tenía una mano extendida y parpadeaba, luego inclinó la cabeza con desesperación y se tambaleó para ponerse de pie. Levantó la cabeza, se mordió el labio y se sacudió el abrigo, que se había ensuciado con tierra y nieve. Pronto, los ojos se encontraron con los de Mikhail,
que la había estado observando hasta ese momento. Miró a Mikhail sin decir una palabra durante un rato. Mikhail también solo podía mirar a la mujer que lo miraba. De repente, una luz aterradora brilló en los ojos negros de la mujer. Mikhail se detuvo por un momento y ella corrió a una velocidad aterradora. «¡Bastardo!». Al mismo tiempo que gritaba, agitó los puños. Mikhail rápidamente retrocedió y lo evitó. Pero el segundo siguió a un ritmo inimaginable. Inmediatamente salió y Mikhail le dio una patada en la espinilla. Encima de Mikhail, quien se sentó con las piernas envueltas alrededor de ella sin siquiera poder gritar, agregó con igual impulso. «Es un flagelo». Dejando atrás a Mikhail, que ni siquiera podía gemir de dolor, se alejó a grandes zancadas y desapareció. Mikhail se sentó allí, apretando los dientes y tragando el dolor punzante. ¿No decían todas las mujeres asiáticas que son mansas como ovejas? Se frotó la espinilla abrasadora varias veces, recordando vagamente una imagen con la que estaba familiarizado. Tan pronto como se hizo de noche, la nieve comenzó a caer. Mikhail, que salió temprano de la oficina, subió al auto de Lev, que lo estaba esperando, y se fue. Parece que va a estar lloviendo mucho pronto. Mikhail asintió brevemente ante sus preocupadas palabras. Debes darte prisa en llegar a casa mientras la vista aún esté despejada. En estas condiciones, seguirá nevando hasta mañana por la mañana, pensó Mikhail en silencio mientras observaba los copos de nieve que caían por la ventanilla del coche. Lo que mi padre había dicho durante el día cobró vida. La lucha entre las organizaciones se fue intensificando paulatinamente. En Sergeyev, su hijo Sasha se casó temprano con la hija de otra organización. Gracias a esto, Sasha pudo adquirir una fuerza enorme que era completamente diferente a la anterior en su generación. Ahora nos están amenazando. Papá dijo seriamente. También lo sintió Mikhail. Lomonosov era la organización más grande de Rusia, pero no parecía que ese día fuera a durar mucho. Afortunadamente, mi padre todavía estaba vivo. A diferencia de Sasha, Mikhail todavía tiene espacio de sobra. Luego, en el futuro, Lomonosov. Fue un momento vagamente estimulante. De repente, algo brilló a través de la brumosa sombra de la nieve. «Espera, levántate». Lev se sorprendió por la voz de Mikhail y se dio la vuelta. «Sí. ¿Tienes algo que ver conmigo? Detente ahora mismo. Y regresa tú primero». Mikhail abrió la boca, todavía mirando por la ventanilla del coche. «Porque es personal». Lev, avergonzado, redujo la velocidad del coche y se detuvo a un lado de la carretera. Mientras tanto, Mikhail seguía mirando por la ventana. Realmente no hay mala suerte. Su Yeon se miró los pies con un profundo suspiro. Qué vida tan miserable que te roben un bolso que contiene todas tus posesiones y te conviertas en un mendigo en un día. A lo sumo, todos los esfuerzos por mudarse a una nueva tierra deshaciéndose de todo lo que tenían en Corea fueron en vano. ¿Qué tal aprender ruso durante más de 6 meses? ¿Por qué viniste a Rusia, yo? Su Yeon continuó autolesionándose. Cuando haces rodar un globo terráqueo, la probabilidad de obtenerlo todo de una vez es clara, se convertirá en un país grande. Si fuera un país que tomara fotos así, habría sido China o Rusia. Vaya, Su Yeon suspiró. No hay tonto que desperdicie toda su vida por tal coincidencia. Incluso si hubiera filmado China de todos modos, habría sido así, evitando mis ojos debajo del alero. Fue cuando pensé que podría ser menos miserable que la lluvia. De repente, apareció la punta de un zapato empapado en nieve. ¿Viste esos zapatos en el aeropuerto? Estoy un poco familiarizado con eso. Su Yeon, que apartó la vista de sus brillantes zapatos Oxford, que debían haber sido cuidadosamente pulidos, perdiendo gradualmente su brillo bajo la lluvia incesante, pasó sus largas piernas y finalmente vio su rostro sobre su hombro con un acogedor abrigo de piel. Lo encontró y parpadeó en blanco. Un hombre de aspecto limpio sonrió sobre los ojos llorosos. Nos volvimos a encontrar. Su Yeon, que estaba en cuclillas bajo el alero, levantó el cuello y miró al hombre alto, abrió los ojos con retraso. Mikhail abrió la boca con una sonrisa en la expresión de Su Yeon, que claramente la recordaba. ¿Por qué estás aquí? Suyan volvió a fruncir el ceño y respondió sin dudarlo. Porque no tengo a dónde ir. ¿Por qué? So Yeon estaba molesto y estalló en ira. ¿Por qué? Incluso si robé todo mi dinero. Si hubieras atrapado al carterista antes. Su Yeon, que había estado reviviendo tardíamente su rencor y exclamando con voz áspera, pronto perdió la energía e inclinó la cabeza. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vaya, dejé escapar un suspiro. El cielo oscuro parecía su futuro. Ni una sola moneda quedó en la mano. ¿Cómo llegó a un país extranjero y se convirtió en un mendigo? Intenté ir a la embajada, pero era tarde y no tenía ni dinero para ir. Pensé que había pasado por todo el antes y el después en mi vida, pero era la primera vez que pasaba por un momento tan difícil.
mientras inclinaba la cabeza con tristeza, Mikhail abrió la boca sobre ella. Entonces, una voz suave sonó como un susurro. ¿Te gustaría ir conmigo? Suyeon, que se había estado mirando los dedos de los pies sin fuerzas, se detuvo. Fue después de una breve pausa que ella respondió. Suyeon, que estaba agachada en el suelo, evitando apenas sus ojos, se encontró con Mikhail, que estaba de pie con la nieve cayendo encima de ella. Soyeon, que había estado parpadeando sin decir una palabra durante un rato, abrió la boca. ¿No eres un traficante? Mikhail respondió con una voz llena de risa a sus palabras interrogativas. Es similar. Y añadió con una voz absurdamente amistosa. Pero no lo venderás. Soyeon solo lo miró fijamente sin decir una palabra. Mikhail observó las innumerables emociones fluir a través de sus ojos negros. En un mundo donde una ventisca gris oscureció su rostro pálido y la única luz bajo el cielo nublado era una farola tenue, Mikhail tuvo una experiencia única en la que solo sus ojos brillaban como estrellas. ¿Cómo vas? Mako dijo y le tendió la mano. So-yeon miró la mano que se extendía hacia ella, todavía ligeramente agachada. Su mirada se dirigió a la cara de Mikhail, luego de nuevo a sus manos. Ella extendió su mano lentamente. Mikhail tomó su mano. Su pequeña mano, sumergida en la palma de su mano, temblaba levemente. So-yeon. Mikhail se despertó mientras repetía el nombre en su boca. Al mismo tiempo, sentí una gran sed. El gemido que salió por sí solo fue tan fuerte que se dividió y permaneció solo en su boca. Perdí la cabeza después de unos tragos y me desperté en una cama. Yo también era viejo. Mikhail pensó amargamente. No había Lee-won, pero la situación era obvia. Cuando pensé que había regresado con el apoyo de mi hijo, sentí una extraña sensación de vergüenza y alegría. Se sintió bien escuchar que Lee-won estaba de viaje con él, por lo que parecía que bebía demasiado. Después de mucho tiempo soñando con Su-yeon, estaba tan emocionada que mi mente estaba confusa. Salí de la habitación pensando que debería abstenerme de beber por el momento, y un hombre inesperado estaba parado en la sala de estar. Izquierda. Señor Lomonosov. El hombre que había sido un fuerte brazo derecho para Mikhail cuando era el jefe de la organización se dio la vuelta y lo saludó de inmediato. Aunque Mikhail dejó la organización y le permaneció, la lealtad de Lev hacia Mikhail todavía estaba allí. Debe haber una razón por la que de repente llegó al lugar de vacaciones de esta manera, mientras continuaba con su vida diaria, ocasionalmente viniendo a contarle sobre su pasado y convirtiéndose en el oponente de ajedrez de Mikhail. ¿Qué pasó, en un momento como este? Además, era inusual aparecer de repente en la habitación de otra persona así. A menos que sea urgente. Lev se disculpó cortésmente. Lo siento, Lomonosov. Era un asunto urgente, así que entré sin permiso y registré la habitación. La sala de estar de un vistazo no mostraba ningún signo de deshonestidad, pero ya había inspeccionado meticulosamente todas las suites. Mikhail enderezó los lazos del vestido que Lee-won debía haber cambiado y caminó hacia el sofá descalzo. Siéntate por ahora. Por tu reacción, parece que en realidad no pasó nada. Después de que Mikhail se sentó, Lev se sentó frente a él y abrió la boca. Lo siento mientras estoy de vacaciones. Mi hijo no está presente, pero he confirmado que está descansando en las aguas termales al aire libre. Lo es. Parecía que no se había despertado en absoluto en esta situación, y sus nervios se habían vuelto embotados. En el pasado, habría sentido la popularidad de inmediato, incluso con la puerta de por medio. Creo que bebí demasiado. Como si notara los pensamientos de Mikhail, Lev golpeó al jugador y lo racionalizó. Mikhail cambió de tema sin decir nada. Entonces, no parece que sea un asunto urgente si vienes de repente y buscas en la habitación sin decir una palabra. Lo lamento. Después de disculparse nuevamente, Lev continuó. En realidad, se encontró un movimiento sospechoso en el lado de Sergeev. Me preocupaba que pudiera estar apuntando al señor Lomonosov, así que vine aquí yo mismo. ¿Un movimiento sospechoso? Continúa con el volumen 2.